ser obediente al Espíritu, el Espíritu Santo. Estoy dejando las series que llevamos momentáneamente, temporalmente, y quiero predicar estos mensajes que de alguna manera creo que son adecuados para el momento que estamos atravesando. Por favor, vamos a Mateo capítulo 14. Y leeremos el versículo 28. Pasaje muy conocido por ustedes, usted está muy familiarizado con este pasaje, así que ni creo que será tanto necesario mucha explicación del mismo, porque ustedes son expertos en la interpretación de las Escrituras, aunque algunas veces no tanto en la aplicación. Gloria a Dios. Me gusta la otra versión, cuando dice que Jesús obligó a sus discípulos. Aquí dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Pero la otra versión dice, enseguida Jesús obligó a sus discípulos. Por eso quiero que tengan en mente esa palabra, obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, la cual envías para nuestra edificación en momentos, Señor, que son históricos en la vida del hombre aquí en la tierra, Señor. Te pido que tomemos de esta palabra, que la comamos, que sea alimento para nosotros en esta noche y para todos aquellos que están, Señor, conectados por internet, que están por la televisión, Señor, tal vez inclusive por la radio en este momento. Padre, bendícelos y edifícalos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Recuerden que estamos predicando más breve que lo acostumbrado, así que aprovechemos cada segundo y cada minuto para nuestra edificación en esta noche. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús se apareció a sus discípulos.
a sus discípulos que están agitados porque han luchado con una terrible tormenta durante varias horas. Y Jesús se aparece en esas circunstancias caminando sobre el mar. Eso es lo primero que hay que resaltar. Ahora bien, a este fin de sus discípulos, los discípulos, dice la palabra del Señor, que el viento les era contrario. El viento les era contrario. Es bien importante que analicemos hoy cómo Dios utiliza los vientos contrarios para aparecerse, para obrar maravillas. Es decir, como que Él, cuando los vientos no son contrarios, como cuando los vientos son a favor, como que Él está con los brazos cruzados, no hace nada porque los vientos no son contrarios. Por eso es bien importante que hoy entendamos que las obras grandes de Dios, las intervenciones grandes de Dios han surgido, han sucedido cuando los vientos son contrarios. En otras palabras, hoy diríamos, benditos vientos contrarios, benditas dificultades, benditos problemas, benditas circunstancias malas que de alguna manera han hecho que el Dios Todopoderoso obre a favor de nuestras vidas, y son cosas que quedan marcadas en la historia de nuestras vidas. Aleluya. Ahora, ustedes, yo creo que aquí quizás hay algunos que han sido pescadores, marineros, y ustedes saben la importancia del viento para navegar. Es decir, el viento para estos era importante. El viento que en algún momento era de ayuda, ahora no les era de ayuda. Ahora ya no era de ayuda, sino que era un problema. Pero ese viento contrario, una vez más, fue el que hizo que Dios obrara un milagro que hasta el día de hoy quedó plasmado en las páginas de la Biblia, y hasta el día de hoy seguimos hablando del mismo, de un Jesús de Nazaret que puede caminar aún sobre las aguas del mar. Creo que la mayoría de nosotros, y yo vi hasta una parte de una película, porque nunca termino de ver una película, me quedo dormido, pero estaba viendo hace unos meses atrás, el nombre de la película era La Tormenta Perfecta, así creo que se llama, La Tormenta Perfecta. Y en los últimos años han habido muchas tormentas que han sido denominadas por los meteorólogos como tormentas perfectas. Es cuando se forman esos terribles huracanes, como el huracán Gracia, que azotó Bermuda, ¿se acuerdan ustedes? Y que dejó más de 1.000 millones de pérdidas, vidas humanas, la isla destrozada. ¿Y a qué se le llama la tormenta perfecta? Tormenta perfecta, los científicos le llaman cuando todos los elementos están presentes. Es decir, no hay ninguno que diga, no vine, sino que todos los elementos necesarios para formar esa tormenta. Y en la película yo podía ver cómo desde allá los astronautas veían la tormenta, la formación de la tormenta y aquella cosa dando vueltas terriblemente, y ellos muy preocupados por lo que venían, que era lo que se llamaba la tormenta perfecta. Inclusive se espera en el futuro que haya una terrible tormenta tan perfecta que va a traer inundaciones sin igual, donde islas van a desaparecer, ciudades, o como la misma ciudad de Nueva York, que hay profecía acerca de esta ciudad que va a desaparecer inundada por las aguas. Entonces, tormenta perfecta, es decir, ¿por qué estoy hablando del término tormenta perfecta? Porque es probable que también nosotros hemos sorteado algunas tormentas en nuestra vida. Cuando hablo de ese tipo de tormentas, que probablemente la pérdida, alguna pérdida financiera, alguna pérdida humana, algún problema de enfermedad, y pudimos sortear esas tormentas porque simplemente eran tormentas. Pero nunca quizás pensábamos que algún día iba a llegar algo que se iba a llamar la tormenta perfecta. La tormenta perfecta llega a nuestra vida cuando todos los elementos están presentes.
Están presentes, por ejemplo, que no tenemos apoyo familiar. Está presente que no tenemos apoyo de amigos. Y algunas veces hasta los benditos hermanos de las iglesias nos abandonan, nos dejan. Llega la tormenta cuando estamos quebrados económicamente. Llega la tormenta cuando nuestra salud está en pésimo estado. Llega la tormenta cuando no hay luz y cuando no hay camino. Llega la tormenta, es decir, cuando todos los elementos se conjugan. Que prácticamente ahí la única manera para salir es cuando estamos confiando en el Dios Todopoderoso, cuando estamos agarrados de Él. Aunque venga la tormenta perfecta, vamos a salir adelante. Aleluya. No importa si estamos tomados de la mano de Él, aunque venga la peor de las tormentas, en la peor de las circunstancias, el Señor, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nos va a sacar victoriosos. Recuerden ustedes que les mencioné que Jesús obligó a sus discípulos a subirse en la barca. Jesús los obligó. En otras palabras, en este momento los discípulos están en esa barca, están en medio del mar, porque Jesús les había indicado que se subieran a la barca, Decir entonces que ellos estaban en obediencia. La tormenta perfecta les va a venir a sus vidas cuando ellos estaban en obediencia. Por eso algunas veces es tonto pensar que cuando vemos a un hermano que está en dificultades, lo primero que viene a nuestra mente tan corta, pequeña, es algún pecado cometido. Ha de andar mal el hermanito, por eso es que le ha venido todo esto. Usted no sabe, usted no conoce, y lo mejor que puede hacer simplemente es quedarse callado, y lo positivo que pudiera hacer es orar para que el Señor obre a favor del hermano. Pero observen ustedes, los discípulos estaban en obediencia. Ellos se subieron a la barca, lo menos que querían ellos era dejar a su Señor. Estaban tan acostumbrados a caminar con Él, dormir donde Él dormía, comer donde Él comía, que en este momento ellos se van porque el Señor, la otra versión dice, los obligó a subirse a la barca. Ahora, y me pregunté por un momento, dije, ¿el Señor sabía lo de la tormenta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabía lo de la tormenta o no sabía la tormenta? Claro que sabía. ¿Y por qué, sabiendo aún de la tormenta que le venía, por qué el Señor, aún a sabiendas de la tormenta que le venía, el que tenga oídos para oír, que oiga? ¿Por qué el Señor, aún a sabiendas de la tormenta que le viene, el Señor les permite que se aventuren en el mar, a pesar de que sabía que venía una tremenda tormenta? El Señor les quería dar una tremenda lección a ellos. Ya les voy a hablar de qué lección se trataba. Pero de igual manera, algunas veces Dios permite en nuestra vida que nos demos en los dientes. Permite en nuestra vida que tengamos unos grandes resbalones, unas grandes caídas, moretes a propósito, simple y sencillamente para que aprendamos a depender en todo lo que hacemos de Él. Aleluya. Dice que los despide, los manda en la barca, mientras Él se quedaba despidiéndose de la multitud. ¿Qué es lo que se había dado? Que no lo leímos hoy. ¿Se recuerdan ustedes que antes de este pasaje bíblico había sucedido uno de los más grandes milagros que Jesús hubiese hecho? ¿Cuál era ese milagro? La alimentación de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, estábamos hablando de una multitud, no podemos decir si eran 15, 20,000 personas las que el Señor había alimentado. Y que después de que el Señor alimentó a esta multitud, dice que empezaron ellos a decir, este es el profeta anunciado por Moisés. Este es el profeta anunciado por Moisés. En otras palabras, recuerden ustedes lo que les dije aquel día. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es el profeta anunciado por Moisés, que Jesús es el Mesías, el único que puede salvar al hombre de su pecado. Ese es el Evangelio. Entonces,
esta multitud lo quería hacer a Jesús rey a la fuerza. Lo quería hacer rey a la fuerza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo querían hacer a Jesús rey a la fuerza? Porque simplemente se habían pegado una gran, no comida, estaban repletos de tanto comer pescado y panes que el Señor había multiplicado. Y entonces en ese momento dijeron: wow, si lo ponemos como rey, quiere decir que a partir de hoy ya no nos va a faltar pan. A partir de este momento simplemente le vamos a llevar piedras y las va a convertir en pan. A partir de este momento ya simplemente no hay problemas de qué comer, porque Él tiene el poder para multiplicar todo. En otras palabras, hay personas, hay gente que solo andan buscando lo material dentro de lo espiritual. Y lo más importante que hay que buscar es lo espiritual. Lo material es secundario. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Desgraciadamente, aún nosotros los cristianos evangélicos tenemos problemas con eso del materialismo. Tenemos problemas, queramos o no queramos. Pero esa es la razón por la cual el Señor se queda para despedir a la multitud. Dice la Biblia, después de haber despedido a todos. Como que por un momento pensé el Señor dándole la mano a todos, despidiendo a todos, tranquilos, que les vaya bien, de alguna manera tranquilizándolos. El punto está que despide a todos. Y después de que despide a todos, dice que el Señor subió al monte. ¿A qué? A orar. A orar. Mientras el Señor está en el monte orando, allá los discípulos están en medio de un mar encrespado. En un mar encrespado. Mientras el Señor está orando, los discípulos están luchando, están peleando con la tormenta perfecta. Ahí están ellos luchando mientras el Señor está orando. Esto trae para nosotros una aplicación muy hermosa, porque el Señor también ahora ha subido al monte y el Señor está sentado a la diestra del Padre. Y mientras estamos nosotros navegando por este mar encrespado de la vida, Él está allá intercediendo por nosotros. Él puede ver las olas que se levantan. Él puede ver los peligros por los que estamos atravesando. Él puede mirar nuestra angustia. Él puede ver nuestro dolor. Él puede ver nuestras lágrimas. Él puede ver nuestro quebranto. Él puede ver nuestra aflicción, y desde allá está intercediendo por nosotros, para que así como oró por Pedro, nuestra fe no decaiga. Aleluya. Así que si usted cree que Él ignora el dolor suyo, los problemas suyos, las dificultades suyas, está totalmente equivocado. Porque Él, desde allá arriba, a pesar de que somos tantos, está pendiente de cada uno. Y dice la Biblia que nos conoce por nombre. Llama la atención que el Señor vino hasta la cuarta vigilia, es decir, hasta las 3 de la mañana. La cuarta vigilia comprende de las 3 a las 6 de la mañana. Y el Señor llegó hasta la cuarta vigilia. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor llegó hasta la cuarta vigilia? Porque el Señor no llega cuando nosotros queremos. ¿Entendió? El Señor no llega cuando nosotros queremos. Él llega en el tiempo que debe de llegar. Eso está como en el aspecto de la salvación. Oramos por nuestros familiares, que el Señor los alcance, pero el Señor los va a alcanzar en el tiempo de Él, no en el tiempo que usted quiera, sino en el tiempo de Él. Así que el Señor va a llegar hasta la cuarta vigilia, pero la pregunta es,
¿por qué llega hasta la cuarta vigilia? Dije que él llegó hasta la cuarta vigilia porque era el momento perfecto para llegar, el tiempo adecuado para llegar. No se nos debe olvidar que entre los que iban en la barca iban marineros, pescadores expertos, que estaban ellos familiarizados con ese tipo de tempestades, de tormentas. No era la primera tormenta que les había venido, no era la primera tempestad que los había que había llegado así de improviso mientras navegaban. No, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de tormentas y tempestades. Es decir, eran marineros curtidos, experimentados, que se creían con una gran, escuche bien, que se creían con una gran ¿qué? Capacidad y habilidad. Capacidad y habilidad. De tal manera que cuando llega la tormenta, ellos piensan, es una tormenta más. Es una dificultad más. Así como hemos vencido otras, esta también. Vamos Pedro, vamos Andrés, vamos Juan, vamos Santiago. Este es nuestro guacamole. ¿De qué nos preocupamos? Hemos pasado tantas tormentas juntos. Vamos, démosle. Cuando la tormenta llegó, al principio que llegó, ellos pensaron que era pan comido. Era fácil, era sencillo. Pero cuando las horas empezaron a transcurrir, a pasar, hora tras hora, el tiempo avanzaba y la tormenta, en vez de decrecer, crecía. Y este es el punto: ya estaban desesperados, estaban agitados, estaban vencidos, estaban perdidos, estaban perdiendo la batalla porque no sabían que esa tormenta no era una tormenta común, era la tormenta perfecta. Yo pienso que hoy, cuando veo las noticias y que ya otro siervo del Señor pasó a la presencia del Señor, y paso a otra página y otra vez escribiéndome, otro siervo del Señor pasó a la presencia del Señor, y otro siervo del Señor. En este momento, de acuerdo a lo que tengo entendido en mi país, el que se enferma se va. Aparte, las probabilidades, creo que solo un pastor se ha podido recuperar en mi país, y todos han muerto. ¿Cuál es la razón por la cual los pastores allá y aquí están muriendo? Hermanos allá y aquí están muriendo. El punto está que hay algunos todavía marcianos que no creen que esta enfermedad es real. Así les voy a llamar marcianos, porque no les voy a llamar de otra manera. Marcianos que están en otro planeta, que no viven en la realidad que vivimos, y piensan que esto es pura mentira, que esto simplemente es una conspiración. Y yo no digo que no hay conspiración, sí la hay, pero que la enfermedad es real. Si yo no lo hubiera pasado, a lo mejor tuviera algunas dudas todavía, pero es real, y es una enfermedad perfecta, porque te destruye todos tus órganos vitales, te destruye, en 2 días te mata. Cuando llegan los 2 días esos terribles de la enfermedad, en 2 días te mueres, no hay persona que haya resistido 2 días después de que comienzas que no puedes respirar. A los 10 días sin tratamiento te vas, y aún van con tratamiento y se van. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad común. Yo estoy aquí porque Dios hizo un gran milagro en mi vida. Ellos quedaron sorprendidos cuando a los 5 días me dijeron, puede irse a casa. Pensamos que íbamos a tener unas 2 semanitas aquí disfrutándolo, pero no, tiene que irse a su casa, porque ya solo es cuestión de que usted tranquilamente repose y su cuerpo se va a volver a poner bien. Pero ellos estaban sorprendidos. Apenas 2 días antes me estaba muriendo, y 2 días después mi cuerpo había reaccionado. ¿Fue la medicina? Voy a poner signos de interrogación, tal vez ayudar, no sé, pero lo que sí pude ver fue la intervención
sobrenatural de Dios, la mano de Dios obrando en mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Que al igual que los discípulos, yo creí que si estaba en mi casa tomándome los tecitos de jengibre y de limón, y que en ese momento todos se vuelven médicos, especialistas. Dios mío, mi teléfono estaba repleto de que pastor que tome esto, pastor que tome lo otro, pastor que póngase con la cabeza para abajo, pastor métase bajo la cama, pastor aquí, pastor póngase hielo en todo el cuerpo, y un montón de cosas que si yo las hubiera hecho, Dios mío. Y yo estaba allí y todo marchaba muy bien, hasta que vino un ataque de una conversación con un abogado. Y esa plática sentí que me afectó emocionalmente. Estaba tratando el caso de una persona y el problema estaba de que yo le estaba ayudando a esa persona y a la fuerza quería que yo saliera de ahí para darle la ayuda que le iba a dar a esa persona económicamente. Y le dije, ¿no entiendes que no puedo salir? Sí, me dijo, pero yo sin dinero no me muevo. Pues le dije, no te muevas, pero yo no voy a salir. Pero esa plática que tuvimos no dejó de... Ese lo digo, pero yo le llamo la tormenta perfecta, la enfermedad perfecta, porque yo todo marchaba bien en mi cuerpo. Yo sentía que la estaba, como que dice, librando. Todo estaba bien leyendo mi Biblia, tal como lo había dicho. Me voy a encerrar, me voy a agarrar mi Biblia y voy a poner música relajante al final y voy a esperar hasta salir. Pero ese prácticamente fue mi error, haber esperado hasta cuando ya me separaban horas del desenlace, cuando ya la sepsis había dañado muchos de mis órganos y seguían dañando. Entonces, eso se llama cuando uno tiene confianza en uno mismo. El Señor a mí me dio una lección, que debo de confiar más en Él y no en mí mismo. Yo decía, soy una persona saludable, yo nunca he fumado, yo nunca he bebido, yo nunca he andado trasnochando, estoy fuerte, estoy joven y de paso guapo. Entonces dije, así que no me va a llegar, no me va a venir. Y de repente estaba ahí como una gallina, o gallo más bien, no gallina, no gallo, accidentado, que no podía dar un paso. Fue increíble, día viernes, creo que fue el viernes 18, 19, hasta ese día yo no había tenido problemas de respiración, pero esa mañana cuando despierto y me quiero incorporar en la cama, me doy cuenta que me agarró una gran sofocación. Dije, ¿qué onda? Dije así, ¿verdad? Así como los muchachos. Dije, ¿qué onda es esto? ¿Qué pasa? Y dije, no debo caer en ansiedad ni en pánico. Así que logré dominarme, tranquilizarme, hasta que pude recobrar otra vez la respiración. Pero inmediatamente que me logro poner de pie, empieza otra vez lo mismo. Y aquella cosa que, así como en este momento que sentía que la respiración no me alcanzaba, dije, Dios mío, necesitaba ir al baño. Y el baño mío está como de aquí a esa bocina, nada más. Y esta distancia de allí a la bocina, yo la sentía que era imposible tenerla, porque cada paso que daba era que la respiración no me alcanzaba. Por fin logré llegar, y se los cuento de esta manera tan realista y objetiva. Bajarme los calzoncillos fue un problema porque no tenía ni fuerza para eso. Sentarme en el toilet fue una cosa horrible. Levantarme y ahí dije, uy, esto está feo. Y flachar, y a partir de ese momento me di cuenta que inclusive abrir una botella de agua era la gran sofocación. Tratar de comer, no podía comer porque venía la tos y me sofocaba. Así que a partir de ese momento le pregunté a alguien, un doctor, le dije, ¿cuántos son los días? Me dijo, son 3. Entonces para ahora le digo, el domingo sería el último día. Sí, domingo sería el último día. Y por eso cuando mi familia llegó el día domingo, que me vieron que estaba tirado, ya sin poder moverme, y llamaron a los paramédicos, le dije, yo no voy a ir, porque este es mi último día.
Lo que yo no sabía es que estaba quizás profetizando que era mi último día de vida. Según yo, era el último día de la enfermedad, pero yo decía es el último día y lo repetía es el último día. Mi hija lloraba, la otra me llamó llorando, papi, por favor. Le dije, no voy a ir, porque también había tenido una palabra que si me entubaban, yo no regresaba de nuevo a la vida. Y yo no quería. Entonces, y ya cuando esa noche se quedaron ellas a dormir conmigo, mi hijo también, y ahí fue cuando ya amaneciendo 4:30 de la mañana vi que ya no había luz. Y fue cuando accedí a que me llevaran. Pero ese es el asunto. Esperé hasta el final. Creo que algunos de mis órganos no se hubieran dañado si hubiera ido un poco más a tiempo. El problema es, estoy insistiendo, hemos pasado por tantas cosas y todas las hemos sorteado, pero esto es algo diferente, donde solamente aquellos, y yo creo que, insisto una vez más, estoy aquí porque tengo una gran confianza y fe en Dios. Ahora, cuando los discípulos lo ven al Señor que se acerca caminando sobre las aguas, dice que lo confundieron con un fantasma. Me encanta lo que dice el otro evangelista. Dice, porque a ellos todavía no entendían quién era Él, que Él era el profeta. Así dice el evangelista, que no entendían que Jesús era el profeta. En otras palabras, si ellos, aquella multitud impía, había entendido que Jesús era el profeta, el Mesías, si ellos hubieran entendido que Jesús era el profeta, el Mesías, no se hubieran extrañado que Jesús viniera caminando sobre las aguas, porque ¿qué puede haber de imposible para aquel que creó los cielos y la tierra? ¿Entendió? Y por eso estoy insistiendo, es bien importante que logremos conocer algo de Dios, una pequeña porción, unas milésimas de quién es Dios, para que cuando vengan estas situaciones podamos mantenernos en pie. Pedro dijo, Señor, y esta es la palabra clave, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es una gran petición, pero no tan grande cuando pensamos si eres tú. Es decir, cuando nosotros sabemos quién es Él, ninguna petición es demasiado grande. ¿Están entendiendo? Porque Él hace las cosas más abundantemente de las que pedimos. El detalle aquí es que Pedro está pidiendo caminar sobre la tormenta, que es lo que estoy predicando. Una cosa es estar bajo la tormenta y otra cosa es caminar sobre la tormenta. Cuando hemos viajado en avión, es bien interesante que cuando hay tormentas, ¿qué es lo que hacen los pilotos? ¿Lo ha visto usted qué es lo que hacen? No se queda bajo la tormenta. El piloto sube el avión sobre la tormenta. Así que uno, de repente, el avión empieza a tambalearse, se mueve, porque va sobre el asunto que está bajo la tormenta, pero el piloto lo que hace es, ¡pum!, se eleva sobre la tormenta y empieza a navegar sobre la tormenta. De igual manera, Pedro hoy le está diciendo, Señor, yo quiero caminar sobre la tormenta. Ya no quiero estar bajo la tormenta, sino que quiero navegar sobre la tormenta. Los otros discípulos no pidieron caminar sobre la tormenta. Los otros discípulos se quedaron en la barca, pero Pedro está pidiendo al Señor que le permita caminar sobre la tormenta. Aleluya. En otras palabras, nosotros decidimos y escogemos o estar bajo la tormenta o caminar sobre la tormenta. Esa es una elección que usted va a decidir tomar. Si quiere estar
bajo la tormenta como aquel creyente que le gusta estar todo el tiempo lloriqueando, llorando, gimiendo, que le va esto, que le va la otro, porque no ha aprendido a caminar sobre los problemas. No ha aprendido a caminar sobre las circunstancias, no ha aprendido a caminar sobre el miedo y el dolor. Y es necesario que, al igual que Pedro, le digamos: si eres tú, Señor, permite que ya los problemas no los tenga arriba, sino que los tenga abajo. Aleluya. Porque una cosa es tener un peso arriba y otra cosa es tenerlo abajo. Son dos cosas bien diferentes. Y Pedro está pidiendo caminar sobre la tormenta. Pero observen algo: Pedro tenía que bajarse de la barca. Pareciera que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero él, para poder caminar sobre la tormenta, tenía que abandonar el lugar que en ese momento era el último recurso, refugio que tenía. La barca en ese momento todavía representaba un lugar, aunque frágil, pero de refugio. Y mientras usted y yo estemos confiando en caballos, en ejércitos, mientras usted esté confiando en lo terrenal, usted no puede caminar sobre la tormenta. Para poder caminar sobre la tormenta, usted tiene que despojarse del yo, y usted tiene que despojarse de todo apoyo terrenal y extender la mano para que solamente sea Dios el que intervenga en su vida. Ese es el problema de nosotros. Tengo dinero, estoy joven, ¿en qué más nos apoyamos? Hay muchas cosas, inclusive, perdonen que cambie un poquito el tema, pero hay mujeres que son guapas, muy hermosas, ¿verdad que sí? Hay unas que son bien guapas, bien hermosas, y esas, cuando de repente tienen problemas con el marido, ¿qué es lo que hacen? Lo corren. Vete. Al fin y al cabo, al rato vienes arrastrándote, buscándome. Y número 2, me sobran. Más tardas en irte que vengan otros a hacer aplicaciones. ¿Por qué? Se preocupaba aquella señora Taylor, ¿cómo se llamaba? Elizabeth Taylor, que se casó ¿cuántas veces? 13 veces, ¿no? 13 o 15. Se casó tantas veces, tenía unos ojos hermosos la señora, que los tenía inclusive asegurados, no sé por cuántos millones de dólares, y a ella le importaba porque la mujer se consideraba muy hermosa. Jennifer López, que no es tan hermosa, pero le vale, ha cambiado el marido como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se cree muy hermosa. En cambio usted, que se cree feíta, usted el marido solamente le dice: no te vayas, por favor, haré lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es su único apoyo terrenal. Eso, muchas veces nada más tenemos algo, el que tiene trabajo, el que tiene algo, ahí se apoya en eso terrenal. Y yo le voy a decir algo: tenemos un Dios maravillosamente bueno en los cielos, que Él va a suplir para todas nuestras necesidades. Aun cuando de repente tu esposo se muera, tu mujer se muera, Dios va a estar contigo y Dios va a suplir. ¿Quién va a proveer para mí, para mis hijos? Dios va a suplir. Aleluya. Entonces, Pedro tenía que abandonar todo apoyo terrenal para poder caminar sobre las aguas. Él tenía que bajarse de esa barca que era su apoyo terrenal. Si Pedro no se bajaba de la barca, Pedro nunca iba a caminar sobre las aguas. Avancemos ya para nuestro final. Luego dice que Pedro vio el fuerte viento, y viendo el fuerte viento, Pedro empezó a hundirse cuando vio el fuerte viento. El fuerte viento, ¿qué es el fuerte viento para nosotros? Son circunstancias, son esos problemas, son esas dificultades que son nuestro diario comer,
problemas, dificultades aquí, dificultades allá, Dios mío, enfermedades, problemas, etcétera, etcétera. Y cuando tú miras los problemas y cuando tú miras las dificultades, no lo miras a Él, porque nada más puede estar enfocada tu vista en una cosa. No puedes enfocarte en dos cosas. Usted no puede, miren bien pues, usted no puede tener el focus de su mirada en mí y al mismo tiempo en la pantalla. A ver, procure ver las dos cosas al mismo tiempo, a ver si puede. No puede. Tiene que estar viendo una cosa o ver la otra, pero no puede estar viendo las dos cosas. Por eso de repente ahorita hay un hábito de gente que prende su televisión y viendo el teléfono. No puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Así que es algo fuera de mente prender la televisión si lo que quiere es estar viendo todas las cosas que están saliendo del Facebook. Porque la mente, la vista puede estar enfocada nada más en una cosa. Pedro se desenfocó de Jesús, dejó de ver a Jesús, y cuando dejó de ver a Jesús y vio el fuerte viento, Pedro se estaba hundiendo. Pedro se estaba hundiendo. Pero observe, qué bueno lo que vamos a aprender hoy, porque inmediatamente que Pedro se estaba hundiendo, y quiero que diga conmigo, inmediatamente que Pedro se estaba hundiendo, Pedro clamó: Señor, sálvame. Esa confesión rápida de Pedro, instantánea de Pedro, le trajo salvación instantánea. Confesión instantánea produce salvación instantánea. Pedro no esperó hasta estar allá abajo con los pescados. No, inmediatamente que sintió que ya no se apoyaba en las aguas, Pedro clamó: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo mandó de regreso a la barca donde estaba antes su apoyo? No. El Señor le extendió la mano. Aleluya. Y lo salvó. No dice la Biblia que Jesús lo haya cargado en sus brazos y que así lo fue a meter a la barca. No. Y entonces, ¿qué quiere decir? Probable que después de que el Señor lo toma, Pedro volvió a estar parado, firme sobre las aguas de la tormenta. Pastor, ¿cuál sería la enseñanza? Nosotros somos gente de fe, y yo lo digo, somos gente de fe, creemos en el Señor. Y llega un momento que si aplicamos y empezamos a caminar sobre los problemas. No, yo no voy a hacer caso a los problemas, yo confío más en la palabra, yo confío en el Señor. Yo no voy a estar viendo los síntomas de mi cuerpo, yo voy a confiar en lo que el Señor dice en su palabra. Mas sin embargo, de repente podemos ver las circunstancias y nuestra fe puede fallar. ¿Me entendió lo que dije? Y eso le puede pasar a miembros, a creyentes, a ministros, a evangelistas, a cualquiera le puede fallar, que de repente deja de ver a Jesús y mira el viento, mira los problemas y empieza entonces a hundirse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando empezamos a hundirnos? Inmediatamente clamar a Él y decirle: Señor, me estoy hundiendo. Alaban a Dios en esta noche, hermanos. Aleluya. Qué interesante que Jesús siempre responde positivamente a una petición de auxilio. Él está presto, Él está listo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el regalo que el Padre le dio. Padre le dijo: tú me lo diste, tú me lo diste. Así que Padre, cuídalos, cuídalos, porque en el mundo hay mucha aflicción, en el mundo hay mucha maldad. Así que Padre, cuídalos. Si usted no sabe,
lo que usted y yo somos las personas que el Señor ama con todo su corazón. Así que a él no le sorprende que de repente nos visite la duda. Puede visitarnos, pero ¿qué es lo que debemos que hacer cuando nos visita la duda? Instantáneamente clamar por salvación, y Él va a venir en nuestro auxilio. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y una vez más, usted decide si quiere estar bajo la tormenta o caminar sobre la tormenta. Padre, que estás en los cielos, qué hermosa es tu palabra y qué hermosa la enseñanza que sacamos de ella. Sé, Padre Celestial, que vivimos en momentos muy difíciles, donde hoy más que nunca nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza y nuestro apoyo tiene que ser nada más tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos y guárdanos en el hueco de tu mano santa. Es el lugar más de seguridad que se puede tener, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Señor, quiero que pongas una sombra sobre cada hermano y hermana. Quiero que pongas una sombra sobre cada familia, sobre cada ministro, Señor, que tú puedas darles cobija, Señor, cobertura, cuidado, Padre Celestial. Mira esa mortandad en El Salvador, Señor, de tanto pastor, siervo, Señor, tuyo. Padre, obra, haz un milagro, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Guatemala, México, todos los países latinos, Señor, ponemos a tus siervos, a los hermanos de las iglesias, bajo tu cuidado. Aquí en los Estados Unidos también, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, así brevemente, quisiera preguntar si hay alguien que no tiene al Señor Señor Jesús reinando en su corazón, y en esta noche quiere entregarle, rendirle su vida. Quiero pedirle que levante su mano si hay alguien que quiere rendirle su vida al Señor. Hay alguna persona que le quiera rendir su vida, entregarle su corazón, disfrutar de la misma fe que nosotros tenemos, de la misma confianza que nosotros disfrutamos. Hay alguien en esta noche que quiere levantar su mano y abrir la puerta y rendirle su vida al Señor. ¿Alguna persona acepta la invitación que Jesús le hace en esta noche? Que la misma palabra del Señor dice: el que a mí viene no le echo fuera. Jesús nunca le va a echar fuera, sin importar la clase de vida o de pecado que usted haya llevado. Jesús lo recibe, Jesús lo perdona y lo hace desde este momento hijo de Él, hija de Él. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona en esta noche? Esta va a ser la última invitación. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dar un gloria a Dios y alabanza a su nombre. Guarda tu pueblo, llévalo en paz, bendícelo, prospéralo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga.